Bueno, buenas noches. Les agradezco mucho en este tiempo que se puedan conectar. Hoy vamos a hablar sobre la aorta bicúspide y qué es lo que debemos de saber de la aorta bicúspide. Lo primero que tenemos que hablar de la aorta bicúspide es que es una cardiopatía de las más frecuentes que existen, la aorta bicúspide, y como vamos a ver más adelante, existen dos teorías, desde una base genética, donde se habla de una herencia autosómica dominante con una penetrancia incompleta, y existen más de 100 genes que se han alterado, están alterados a nivel de la aorta bicúspide. De esos, 18 de estos parece que tienen alguna importancia en la aorta bicúspide. De entre los que se habla de la mutación del gen NOTCH1. La aorta bicúspide es más frecuente en hombres en una relación 2:1 y el 75% de las personas se diagnostican más de 18 años. La edad promedio es de 30 años y la presentación generalmente es aislada. Pero existen también otras formas donde tenemos desde la simple presentación con disfunción valvular o una ortopatía con dilatación, aneurismas, o también asociado a cardiopatías complejas como síndromes de obstrucciones de las cámaras izquierdas, coartación o disfunción. En general, estos tienen el común denominador de que debemos, cuando encontramos estos pacientes, debemos siempre buscar porque hay más riesgo de endocarditis y de aorta, disección de aorta. Bueno, ¿y qué es la aorta bicúspide? La aorta bicúspide, lo que tenemos es, como la palabra lo dice, son dos valvulitas. Dos valvulitas. Esto es importante que el diagnóstico de aorta bicúspide lo vamos a ver en sístole, no en diástole, porque cuando tenemos una válvula y podemos tener un RAFE, nos puede dar la idea de que es una trivalva, cuando en realidad son dos válvulas. Entonces, siempre que lo vamos a analizar, la aorta bicúspide, la tenemos que analizar en sístole y lo que vamos a ver es esta imagen, que es como la llaman en boca de pescado o en balón de fútbol americano, donde podemos ver las dos. Bueno, entonces de nuevo, aquí tenemos un TAC donde tenemos las tres valvas de la aorta. Y aquí lo vemos en sístole, de nuevo, repitiendo de nuevo el concepto, en sístole donde lo vamos a tener en forma de boca de pescado. Bueno, eh, cuando hablamos perdón, cuando hablamos de la válvula bicúspide, tenemos que hablar de varios segmentos en cuanto a anatomía. Tenemos que hablar sobre el tracto de salida del ventrículo izquierdo, sobre la raíz de aorta, y en la raíz vamos a incluir válvula aórtica, anillo aórtico, unión sinotubular, senos de Valsalva y aorta ascendente. ¿Y por qué recalco esto? Porque cuando vamos a hacer un eco y vamos a decirle a un cirujano, tenemos que darle todos estos valores. Tracto de salida para definir el área valvular aórtica, raíz de aorta, válvula aórtica, tenemos que definir qué fenotipo, anillo, eso es importante para la hora de reparación, unión sinotubular, senos de Valsalva en cuanto a aneurismas y aorta ascendente. Entonces, nada más para recordar un poco de anatomía, tenemos la válvula aórtica, aquí tenemos los velos, tenemos aquí unos puntos donde se unen los tres velos que se llaman los nódulos de Arancio, y en estas tres válvulas vamos a tener dos orificios, uno la coronaria izquierda, por eso es que esta se llama válvula coronaria en izquierda, otro la coronaria derecha, válvula coronaria derecha, y el que no tiene, entonces se llama no coronariano. Aquí lo que vamos a tener son los senos de Valsalva, aquí la unión sinotubular y la aorta ascendente. Esto es para ubicarnos en lo que vamos a ver. Cuando hablamos de la válvula aórtica, vamos a hablar, y en los libros aparece el anillo aórtico virtual. ¿Qué es el anillo aórtico virtual? Nos hablamos que está formado por la válvula aórtica, las valvas, los senos de Valsalva, la unión sinotubular. Esto es lo que se llama el anillo virtual. Y esto es importante porque ya veremos más adelante que a la hora de hacer el ecocardiograma y vamos a llevar a un paciente, por ejemplo, a reparar, tenemos que preservar la anatomía normal. Entonces vamos a hablar de todos estos puntos más adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer para analizar un paciente por eco? Y estos son los puntos y prácticamente esta es la charla. Primero, el diagnóstico de válvula bicúspide, que ya hablamos que eso se ve en sístole. ¿Qué tipo de fenotipo? Si son dos válvulas sin RAFE o si hay sin RAFE,
si hay un RAFE, ¿cuál es la unión? Si es derecha-izquierda, izquierda no coronariana o derecha no coronariana. Vamos a ver cuantificar la válvula, que eso ya todos lo sabemos, si es estenosis o insuficiencia. Vamos a hacer mediciones de la válvula aórtica y vamos a excluir, obviamente, coartación de aorta, porque la válvula bicúspide se asocia también con coartación de aorta. Y por último, buscar las complicaciones por endocarditis y disección de aorta. Entonces, en el transtorácico, ¿cuáles son las dos vistas las más fáciles? Bueno, tenemos el eje corto donde estamos viendo la válvula aórtica. Entonces, aquí tenemos, este es un eje corto, donde tenemos la aurícula izquierda, este es el septum interauricular, atrio derecho, válvula tricúspide, ventrículo derecho y la válvula pulmonar. Este es el eje corto normal del eje transtorácico, del eco transtorácico. Nada más para recordar, anatomía normal. Tenemos, entonces, vean que esto es el lado derecho, entonces esta se llama valva coronariana derecha. Esta es aurícula izquierda con la válvula mitral, entonces esta sería la coronariana izquierda. Y siempre cuando vemos el septum interauricular, esta va a ser la valva no coronariana. Entonces, esto es importante porque a la hora cuando vamos a ver la definición de válvula bicúspide, el fenotipo, entonces vamos a ver si hay una unión entre estas dos o entre estas dos o entre estas dos. Ya veremos por qué eso es importante. Y el otro que nos va a servir es el eje largo longitudinal. Existen también el supraesternal, donde podemos ver la aorta con el callado, pero todas estas son, digamos, vistas básicas. Ahora bien, este es un ejemplo. Entonces tenemos un eje corto donde tenemos la válvula. Este es un ejemplo de una válvula normal, trivalva, y la diferencia en sístole con la válvula bicúspide. Todo esto es normal. Bueno, muy bien. Ahora sí, ya tenemos tenemos que es una aorta bicúspide. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso, entonces, vamos a definir el fenotipo. Y entonces, cuando hablamos del fenotipo, vamos a hablar dónde es que está la fusión. Entonces, tenemos dos tipos de válvulas. Una es donde tenemos la válvula, donde no existe RAFE, tipo 1, tipo 2, donde tenemos aquí que hay una fusión entre izquierda-derecha en el tipo 1 y en el tipo 2, derecha con no coronariana. Pero también tenemos la clasificación cuando existe RAFE. Y es igual tanto en los que no hay RAFE, sin RAFE, el tipo 1, entonces va a ser una fusión entre coronariana derecha y coronariana izquierda. El tipo 2, coronariana derecha con no coronariana. Y el tipo 3, que es muy raro, coronariana izquierda con no coronariana. Entonces, véanlo aquí, este es el porcentaje del tipo 1, que es la derecha con la izquierda, es prácticamente más de un 72%, 80%, dicen algunos libros. El tipo 2, que es la de coronariana derecha con la no coronariana, un 20%, y en el tipo 3 un 8%. Entonces, aquí con RAFE de nuevo, la misma imagen. Tipo 1, derecha, izquierda. Ustedes lo ven porque entonces van a ver la salida de las coronarias. Entonces ustedes pueden ya saber de que esto es derecha con izquierda. Recuérdense que la no coronariana siempre se asocia con el septum interauricular. El tipo 2, derecha con no coronariana. Y el tipo 3, que son los raros. Entonces, ¿cuál sería el mensaje entonces de aquí? Entonces, la mayor porcentaje, tipo 1, que vamos a encontrar en la práctica diaria, es la fusión de la coronaria derecha con la izquierda. El 20-25% la derecha con la no coronariana y solo menos de un 3%, algunos dicen 1% de la coronariana izquierda con la no coronariana. Muy bien, vean este caso. Este es un eje corto. Vean que aquí tenemos, de nuevo, aquí tenemos, este es un eco transesofágico, entonces este es diferente. Entonces, aquí tenemos el septum interauricular, el atrio derecho, el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y esto es la aurícula izquierda. Entonces, vean que aquí lo que tenemos es, este es el septum interauricular, entonces esta sería la no coronariana. Aquí tendríamos entonces, vean que está cerca de la aurícula izquierda, tendríamos, si esto fuera una trivalva, aquí tendríamos coronaria izquierda y aquí tendríamos cerca coronariana derecha. Entonces, este ejemplo que tenemos es un tipo, sería un tipo 1. El tipo 1 es la unión de coronariana derecha con la izquierda y es el más frecuente.
Entonces, ¿qué dicen las guías? ¿Qué dicen las guías? Las guías nos dicen que el eco como clase 1, en las del 2014, dicen que clase 1, la raíz y la aorta ascendente, se pueden ver por un eco transtorácico. Pero que si hay problemas y no lo logramos ver, entonces utilicemos resonancia magnética y TAC. ¿Qué otro punto nos dicen las guías? Que si tenemos pacientes donde le medimos que pacientes con válvula bicúspide y tenemos, está justificado hacer siempre con historia de válvula bicúspide familiar, entonces está justificado hacer el eco. Y luego lo otro es que si tenemos aorta ascendente más de 45 o que hay un aumento de más de 3 milímetros por año, está indicado el ecocardiograma. Esto es porque estamos todavía, no tiene la indicación de cirugía, entonces podemos seguirlo con eco. Pero si ya mide más de 50 milímetros y hay un aumento de más de 3 milímetros, está indicado hacerle el uso de otros métodos de diagnóstico como el TAC y la resonancia. Ya veremos por qué es importante hacer esos estudios. Entonces tenemos distintos métodos donde vamos a abordar desde eco transtorácico, ecos transesofágicos, TAC, resonancia, donde vamos a abordar la aorta bivalva. Bueno, ¿y por qué las guías nos dicen que hagamos TAC o resonancia? Veamos aquí, el eco transtorácico tiene una sensibilidad de un 78% y una especificidad del 96% para el diagnóstico de estos tipos. En cambio, el TAC gatillado con electrocardiograma sube la sensibilidad a un 94% y una especificidad de un 100%. Entonces ya ahí empezamos a ver que el eco ya empieza a tener algunos defectos, algunas fallas. Y es importante que cuando analizamos la aorta bivalva, vamos a encontrar que la aorta, ya sabíamos que, por ejemplo, en el tracto de salida en las personas normales, perdón, el tracto de salida no es redondo, sino que es ovalado o chato y con distintos diámetros. Pues en las válvulas bicúspides también pasa exactamente lo mismo. Entonces podemos tener asimetrías no solo en la válvula, sino en el tracto de salida, que también se ha visto que es más elongado. Y vean que aquí en este ejemplo, aunque ya vamos a hablar más adelante, vean que cuando tenemos solo dos válvulas, que es en el tipo 0, vean que la angulación es prácticamente 180 grados. Y vamos viendo que conforme hay fusión o rafés, encontramos una simetría. Y esto es importante porque a la hora de decirle, por ejemplo, a un cirujano, el cirujano va a tratar, cuando va a hacer una reparación, de mantener esto, los 180 grados. Entonces, dentro de las reparaciones, como vamos a hablar, si yo tengo esta medición del ángulo menos de 160, eso no nos va a servir mucho para la reparación. Vamos a hablar más adelante a qué se refiere eso. Bueno, pero volviendo al tema. ¿Por qué utilizar otras modalidades? Vean aquí, por ejemplo, en esta vista tenemos que se hizo una medición de la raíz. Vean de esta forma, 48. Y vean aquí que si hacemos en un E corto, vean que al ser asimétrica la válvula, vamos a tener distintas mediciones. Entonces, las guías hay que tener mucho cuidado porque le dicen a uno, si aumenta más de 3 milímetros por año, aumenta más de 3 milímetros por año, entonces fíjese en el eco, mándelo a operar, y aquí hay una variabilidad que estamos desde 50 hasta 55. ¿Qué tan fiable van a ser las guías? Yo creo que eso va a tener que cambiar un poco las guías porque no es tan fiable. Si ve que en un estudio tan sensible ya encontramos tanta variación, creo que sería importante analizar eso a futuro. Bueno, ¿y qué han encontrado? Vean que, por ejemplo, este es un estudio de los del grupo de Arturo Evangelista, donde se encontró que al si teníamos asimetría en la válvula bicúspide, y ellos empezaron a medir la raíz de aorta a ver qué pasaba. Y vean aquí con los puntos, el resumen, vean que si no tiene asimetría, vean que los puntos se mantienen muy similares entre el eco y el TAC. Pero vean que si la válvula bicúspide tiene asimetría, los puntos se empiezan a desplazar. ¿Y qué encontraron ellos? Que se ve asimetría podía haber una asimetría, podíamos tener cambios hasta más de 5 milímetros, como vimos en la diapositiva anterior, que estaba presente hasta en un 50% de los de tipo 0,
y en un 39% los de tipo 1. Entonces, hay que tener, por eso es que en los pacientes que ya están con un diámetro más grande de la aorta o que ya están prontos a valorar hasta una posible cirugía o reparación, sería conveniente, por eso es que las guías les recomiendan, utilice un TAC o una resonancia. El ecocardiograma subestima con respecto al TAC. Y el TAC, como ya veremos, tiene muchísimo mejor resolución espacial. Entonces, cuando hablamos de multimodalidad en la aorta, entonces vamos a hablar que las técnicas, ¿por qué utilizamos el eco? Porque ese que tenemos a mano es más fácil de usar. El TAC es más engorroso, tenemos irradiación, la resonancia también es complicado, entonces usamos el eco. Pero cuando ya estamos llegando a un punto donde tenemos que definir más o tenemos que ver la aorta, por ejemplo, entonces vamos a utilizar las otras técnicas como el TAC, que es de primera elección. ¿Qué otra cosa es importante? Vean aquí, el 15% podemos tener aorta bicúspide sin afectación valvular, con aneurisma de aorta y coartación de aorta. Entonces, siempre que encontremos una aorta bicúspide, aunque esté bien, vamos a buscar a ver si no tiene aneurisma y si no tiene coartación de aorta. Aorta bicúspide, coartación, bueno, hacemos en un supraesternal y entonces vemos aquí, este es el callado, esta es la aorta descendente y medimos el gradiente. Así de sencillo y entonces vemos cuánto está de gradiente. Bueno, en cuanto a la aorta bicúspide, volvemos de nuevo. Hay dos teorías. Una es la teoría genética, donde se han encontrado más de 110 genes alterados a nivel de aorta bicúspide. 8 de estos tienen trascendencia familiar. Y se ha encontrado que los pacientes con aorta bicúspide tienen dilatación de aorta en un 53%. Se dice que sobre casi prácticamente todos tienen dilatación de la aorta tubular. Y familiares de primer grado, dilatación en un 32%. Esta teoría genética, que durante mucho tiempo se ha hablado por distintos estudios. Parece que hay heterogeneidad térmica. Parece que en algunas, por ejemplo, en algunas enfermedades como cáncer, tiroiditis, cuando se les hace análisis de térmicos del cuerpo, se encuentra que en estos pacientes pueden tener un aumento del calor. Y parece que en estos pacientes con aorta bicúspide pareciera que puedan también se ha encontrado eso. También hay otras teorías que hablan sobre inflamación con células mononucleares, metaloproteináceas, citoquinas inflamatorias, angiogénesis, estrés oxidativo, que hablan que pareciera que pueda tener esta teoría, que están a favor de la teoría genética. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? ¿Cuál es el concepto que llegamos a esto? Que se debería hacer controles de ecocardiograma o otra técnica en pacientes de primer grado con aorta bicúspide. Entonces, si yo tengo un familiar, vean que es muy alto el porcentaje, entonces hagámosle estudios, aunque sea de un ecocardiograma. ¿Y qué es lo que nos dicen las guías? La guía del 2014 dice que se deben hacer el screening y es clase 2A, las guías europeas. Y las guías del 2017 también nos dicen en válvulas que para pacientes con válvulas bicúspide es apropiado hacer estudios en los de primer grado. Entonces vean que por todo lado, y estamos con el primer concepto, paciente con aorta bicúspide, analicemos los familiares. Y tal vez aquí me gustaría nada más hacer una anotación sobre que los pacientes se han estudiado que en pacientes que el eco pareciera que los familiares tienen aorta trivalva y que de repente estos familiares se les encontraba con dilatación de la aorta, a estos pacientes se les hizo análisis ya por otros estudios que no necesariamente por eco y se les encontró por TAC o resonancia que tenían micro-RAFES. Entonces parece que al final muchos de estos familiares que creemos que tienen aorta trivalva y si encontramos con aneurisma, parece que sí tienen una aorta bicúspide, pero es un micro-RAFE, un mini-RAFE. Entonces, ahí es importante que si encontramos, otro dato, si encontramos un familiar y lo encontramos de una aorta bicúspide de primera línea y encontramos con dilatación aneurismática de la aorta,
Entonces, revisemos si y el eco nos parece que es trivalva, revisemos por otro estudio porque se ha asociado que tienen mini RAFes y se consideran que también puedan tener la enfermedad. Bueno, pasemos a la otra teoría, la teoría de hemodinámica. En esta teoría de hemodinámica, entonces, se encontraron que hicieron estudios, sobre todo con 4D flow, con resonancia, y se analizaron las aortas en estos pacientes. Es una aorta normal y vemos en este que hay diferencias. Vean aquí las velocidades, hay diferencias, hay aumento de velocidad, hay aumento del estrés. Bueno, ¿y qué es lo que se encontró? Se encontró, esto es una aorta normal, vemos aquí con los colores amarillo y verde que son normales, pero vean aquí, por ejemplo, dependiendo de la fusión, entonces empezamos a ver aumento de las velocidades y hasta flujos turbulentos oscilatorios. ¿Y qué es lo que se encontró en estos pacientes que se les había hecho estos análisis? Que tenían aortas más dilatadas, tenían mayor estrés parietal aórtico, tenían estenosis aórtica y necesitaban más reemplazo aórtico. Entonces dijeron, bueno, entonces aquí como que hay algo que no es simplemente una aorta, la aorta bicúspide o que sea por una estenosis, una insuficiencia, sino que hay algo más. Y esto se empezó a ver en los flujos con resonancia. Vamos a pasarnos esta. Las guías nos recomiendan, por ejemplo, para cirugía en aorta ascendente, que se haga cirugía con diámetros en pacientes con aorta bicúspide más de 55, más de 50 con factores de riesgo o más de 45 si el paciente va a ir a una cirugía con un grado de 1C. Entonces, bueno, pareciera se empezaron a hacer estudios y el grupo de Arturo Evangelista empezaron a investigar, hicieron un análisis del grado de distensibilidad o de rigidez y lo hicieron por análisis con 4D flow por resonancia. Y vean lo que pasa aquí. Viene bien y de repente como entre 50 y 55, de repente se altera la distensibilidad. Entonces pareciera como que no estamos tan lejos de, como dicen las guías, no está tan mal de hablar de 50 y 55 en los pacientes para llevarlos a cirugía. Lo otro punto que tal vez es importante, nada más vamos a mencionar rápidamente, es que la aorta, obviamente, va a variar dependiendo de cada persona, de la altura, del peso. Entonces, se han hecho distintos estudios para ver cuánto es el de más riesgo. Este es un ejemplo donde se asoció el grado del tamaño de acuerdo al índice de masa, al área de superficie corporal, y entonces salen las tablas de acuerdo al riesgo. Hay otros que hablan de hacer como un punto Z y entonces de 2 desviaciones estándar, entonces podría ser es el punto de corte. Y en otros hablan de que mejor, si el paciente es muy gordo, vamos a tener un área de superficie corporal muy grande, entonces en otros grupos lo que nos hablan es que mejor lo hagamos de acuerdo por talla. Entonces nada más para recordar que la aorta, las mediciones van variando. Y esto nada más es para recordar las distintas medidas de la aorta que nos recomiendan las guías y que en general lo que se recomienda es indexarlas. Bueno, el 30% de los pacientes que tienen aorta bicúspide va a presentar alguna complicación severa. Y entonces aquí nos vamos a ver que la aorta bicúspide, que es un porcentaje muy alto, vamos a tener desde estenosis, insuficiencia, dilatación o hasta disección. Esto es importante porque el 30% es un porcentaje muy alto, va a presentar. Entonces, esto nada más es para recordar, ya habrá un curso de eco, entonces vamos a tener cuáles son las severidades, nada más para recordarnos que cuando tenemos una estenosis aórtica severa, existen distintos parámetros de velocidad pico, gradiente medio, área valvular y los índices adimensionales. Esto para estenosis aórtica y para insuficiencia vamos a tener lo mismo, de volúmenes regurgitantes, más de 60, área de orificio regurgitante. Vamos a pasar esto rápido porque no es precisamente el tema, pero sí es importante que recordemos los valores. Ahora, otro punto importante. Los pacientes con aorta bicúspide, ¿qué factores de riesgo tenemos? Entonces, si tenemos una aorta bicúspide, si tiene RAFE, si es de tipo 2, si tiene dilatación de la aorta ascendente más de 55 o si tiene coartación de aorta, son los que van a tener más riesgo de desarrollar estas patologías. Entonces, no solo ir a ver la válvula, sino que buscar los factores de riesgo. ¿Y esto cómo se demostró? En este estudio, por ejemplo,
se dieron seguimiento pacientes durante años y se vio la probabilidad de eventos. ¿Y qué encontraron? Que presentar más de un factor de riesgo se asoció con una probabilidad de más de un 65% de eventos cardíacos. Entonces, no es solo vamos a ver la válvula, sino que tenemos que analizar cómo están los factores de riesgo. De ahí que las guías entonces bajan de 55, 50, 40, a 50, 55, de 55 a 50, de acuerdo si tiene factores de riesgo o no tiene factores de riesgo. En este caso analizaron más de 30 años si tenía insuficiencia aórtica o estenosis aórtica. Sigamos. Ahora, ¿qué otro punto importante? Un concepto para llevarnos. El reemplazo, un paciente que tenga lesiones sobre las válvulas, no previene la dilatación de aorta cuando la válvula es bicúspide. Entonces eso es importante, porque si yo le puedo cambiar la válvula, pero eso no me previene que no me pueda dilatar la válvula, digo, la aorta. Entonces, existen distintas vistas. Vamos a agarrar aquí un poco de transesofágico. Esta es la para nada más para recordarnos, esta es la entrada del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Este es el anillo, estas son las válvulas, esta es la raíz de aorta, la unión sinotubular y la aorta ascendente. Vamos a ir viendo. Aquí es con la válvula abierta. Recuérdense que vamos a medir tracto de salida y el anillo aórtico se miden con la válvula abierta en sístole. Mientras que lo que es la raíz de aorta, la unión sinotubular y la aorta ascendente se miden con la válvula cerrada en diástole. Recordemos que en eco se mide desde borde externo a borde interno. Entonces, que esas son las medidas que uno tiene que hacer. Ahora, cuando hablamos de aorta, de la aorta, tenemos que tener varios conceptos, porque a la hora de definir un paciente que se vaya a operar o no que se vaya a operar, tenemos que definir varios puntos. Entonces, vamos a medir el anillo que se ve aquí. Vamos a medir esto que se llama la altura efectiva, que es desde la base del anillo hasta el punto máximo donde está la coaptación. Esta parte entonces se va a llamar área de coaptación y esta parte que es la valva, que es la longitud de la valva, se va a llamar longitud geométrica o altura geométrica. Y esto es importante porque entonces cuando hablamos de cirugía, vamos a esperar que el cirujano entonces trate de colocarnos la aorta como está, con los valores normales que ya vamos a mencionar. Otro punto importante, calcificación. Los pacientes, entonces, parece que durante las pacientes con aorta bicúspide sufren más flujo turbulento, la válvula no se abre con una válvula trivalva, hay cambios valvulares acelerados y el 75% de los pacientes con bicúspide desarrollan estenosis aórtica entre los 50 y 60 años y un 13% de insuficiencia. Y esto es importante cuando vamos a analizar una válvula bicúspide, porque entre más calcificación y queremos mandar a reparar un paciente, pues entre más calcificación va a ser obviamente más difícil de reparar. Y entonces vamos a probablemente hacer ya sea o reemplazo valvular o un TAVI. Y aquí está un ejemplo. Vean este ejemplo de este estudio, donde dependiendo del grado de calcificación, así fue muchísimo más la mortalidad. Entonces vean aquí desde calcificaciones leves hasta calcificación importante. ¿Qué otro punto importante cuando vamos a analizar por eco? Vean aquí tenemos esta válvula bicúspide. Aquí tenemos un RAFE. Vean que aquí tenemos el septum interauricular. Entonces el septum interauricular cuando lo encontramos, esto es valva no coronariana. Esta es una fusión entonces izquierda-derecha. O sea, es una fusión tipo 1. ¿Y por qué estoy poniendo aquí esta medición, del ángulo? Porque, como yo les había mencionado al inicio, el cirujano, si va a reparar, va a tratar de que la válvula esté a 180 grados. Va a mantener la reparación, van a masajear como una válvula bicúspide, pero con la línea de coaptación de las dos valvas a 180 grados. ¿Cuándo vamos a medir? Nosotros vamos a medir la valva que no está fusionada. Y entonces vamos a ver este ángulo. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan las guías? Que entre más el valor de corte, 160, entre más plana esté o más recta esté la línea, más vamos a acercar a lo que vamos a requerir o lo ideal de que va a reparar el cirujano.
¿Eso qué significa? Que entre más asimétrica y menos ángulo, menos de 160, esto nos va a complicar un poco más. No quiere decir que no se puede reparar, pero nos va a complicar un poco más. El doctor Arturo Evangelista también y su grupo en el 2018 hicieron un estudio interesante. ¿Y ellos qué encontraron? Bueno, aquí estos gráficos se ven muy pequeños, pero ¿qué es lo que llama la atención? Esto, la línea base, la línea X, es la edad. Y esto, el azul significa insuficiencia y el rojo estenosis. Entonces, bueno, ya podemos ver que entre menos edad vamos a encontrar más insuficiencias y a mayor edad vamos a encontrar más estenosis. Obviamente, por lo que habíamos dicho, hay lesiones sobre la válvula, hay más calcificación, hay más fibrosis, entonces la válvula vamos a tener más estenosis. Punto número 1. ¿Qué otro punto encontramos? Que conforme avanza la edad, aquí tenemos edad y aquí tenemos raíz de aorta, aorta ascendente, arco aórtico. Y vemos que conforme avanza la edad, tanto en los grupos estos son de las fusiones tipo 1, tipo 2, en todas hay aumento de la aorta. Este eje es dilatación de aorta. Otro punto muy interesante. Y en este que está aquí, que es otra conclusión de ese estudio, es que ellos analizaron, de acuerdo a la fusión que tenía el paciente, que iba a predominar más. Entonces vean que aquí tenemos un tipo 1 y tipo 2. Y vean que, por ejemplo, si no hay alteración de la disfunción valvular, tenemos fenotipo de aorta ascendente, se dilatan la aorta. Vean que prácticamente en esto, otro punto importante es que en el tipo 2 es un poquito más de aorta ascendente y no hay dilatación en un 31%. Pero bueno, pasemos a este otro punto. Insuficiencia aórtica. El tipo 1 se asocia más, el tipo 2, el tipo 2 se asocia más con insuficiencia aórtica. Ya empieza a llamar la atención. El tipo 2, la fusión derecha con no coronariana, se asocia más con insuficiencia aórtica. Y veamos aquí en estenosis, el tipo 1 un poco más de estenosis. Ya veremos por qué eso tendrá importancia. Entonces, ellos les empezó a llamar la atención de que había como una predisposición, de acuerdo a la fusión, de estenosis o insuficiencia. Y vean, volvemos otra vez a lo de la resonancia. Y en la resonancia tenemos aquí un paciente normal y vean lo que empieza a analizarse cuando tenemos aorta bicúspide. Vean que los flujos pegan con la pared y este flujo con la pared empieza a dilatarla. Entonces, ya aquí en este estudio del 2019, entonces teníamos un ejemplo. Este es otro análisis. Otro análisis de los pacientes con 4D flow con resonancia y vean lo que pasa. Vean que lo que llama aquí la atención es que los pacientes que tenían la fusión R con L, derecha con izquierda, o sea, el tipo 1, el flujo pega en la raíz de la aorta. Ya habíamos dicho que estos pacientes son los que más se asocian con dilatación de la raíz, insuficiencia. Mientras que en el tipo 2, que es fusión derecha con la no coronariana, el jet pega por la pared posterior y dilata aorta distal. Entonces, ya ese otro estudio, con el estudio de Arturo Evangelista del grupo, encontraron ya que aquí había una causa hemodinámica. Y esto es por 4D flow con los flujos. Y aquí están distintos, de nuevo, fusión, raíz, y vean la fusión más distal. Tipo 1, derecha con izquierda, dilatación de la raíz. Tipo 2, derecha con no coronariana, dilatación más distal de aorta distal, ascendente distal. Entonces, este es el dibujo para ver. Entonces, derecha con izquierda, dilata aquí. Y la no coronariana se viene por la pared posterior y dilata más distal. Entonces, la concepto, derecha con no coronariana, arco aórtico, izquierda con derecha, raíz y aorta, principios del seno, de los senos de Valsalva y unión seno tubular.
Entonces, concepto importante. Si estamos haciendo un eco, y ahora ya vimos los fenotipos, y tenemos un fenotipo tipo 1, busquemos dilatación de la raíz de aorta. Y esto se va a asociar con insuficiencia aórtica. Si tenemos fusión de la coronaria derecha con la no coronariana, busquemos dilatación tubular y aorta ascendente distal, y esto se ha encontrado en asociación con estenosis aórtica. Entonces aquí tenemos un concepto que nos tenemos que llevar a la casa, porque cuando tenemos una aorta bicúspide hay que ir a buscar en aorta distal, sobre todo si tenemos fusión de la coronaria derecha con la no coronariana. A veces se nos va que hacemos el eco, vemos un eje largo, no nos fijamos en aorta distal y la aorta distal ascendente está dilatada. De nuevo lo mismo. Tipo 1, derecha con izquierda, más común en hombres, senos de Valsalva más grandes. Tipo 2, aorto aórtico más grande y se asocia con un 13% con mixomatosis mitral. ¿Y qué fue lo que encontraron ellos? En otros estudios que se han hecho, ya se había visto con respecto a la teoría hemodinámica que parece que el aumento del flujo o estos cambios que vimos en los 4D flow producían cambios a nivel de la estructura vascular y alteraciones en la secuencia o en la longitud de las células, y que esto podía favorecer los aneurismas. Entonces, esto es lo que explicaban, que cuando tenemos un aumento en el flujo turbulencia y que podían haber flujos oscilatorios, que ahí los vimos en el 4D flow, podían asociarse con el aumento de la dilatación de los aneurismas. Y entonces aquí tenemos distintos tipos, donde tenemos que en la ortopatía con válvula bicúspide 20-80% se puede encontrar, con tipo 1 con dilatación de aorta ascendente, tipo 2 que es más completa, y el tipo 3 que es más que todo en raíz, como los síndromes de Marfan. Y entonces, de nuevo, lo mismo. Control y los pacientes que tienen, dependiendo, fusión izquierda-derecha y aquí más distal. Todo esto es prácticamente lo mismo que hemos estado conversando. Y entonces volvemos de nuevo a la diapositiva de que de acuerdo al diámetro, entonces, indicación de cirugía. Bueno, esta ya la acabamos de mencionar. Tratamiento. Bueno, el paciente ya tenemos en la aorta bicúspide, ya sabemos el fenotipo, ya sabemos si tiene estenosis o insuficiencia, buscamos si hay coartación, buscamos si hay dilatación aneurismática. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahí las recomendaciones, si no es de cara a beta bloqueadores, control odontológico periódico, pues ya vimos que estos pueden predisponerse por las lesiones a endocarditis. Ver los diámetros de la aórtica, si tiene diámetros aórticos más de 40, limitación del ejercicio, y si tiene más de 45, evitar el ejercicio de contacto. Y ahora sí, venimos a la otra parte. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Le hacemos reemplazo válvula? ¿Le hacemos reparación? ¿O le hacemos TAVI? Que en teoría había poca evidencia, pero ya en los últimos años hemos encontrado que existe mayor evidencia. Entonces, aquí tenemos un eco transesofágico, aquí tenemos la válvula, este es el tracto de entrada, esta es la raíz, la unión tubular y la aorta. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las mediciones. Volvamos de nuevo a aquello que habíamos mencionado hace un rato. Análisis de las cúspides. Entonces, vamos a medir el anillo. Recuérdense que el anillo se mide en sístole con la válvula abierta. Vamos a medir la altura efectiva, que es desde aquí hasta la punta de coaptación, la línea de coaptación, y vamos a medir esto también, que va a ser la línea geométrica. Entonces aquí tenemos línea de coaptación. Entonces, volviendo al dibujo, esto es lo que tenemos. Entonces, cuando nosotros analizamos la válvula, vamos a medir, recordemos medir de nuevo la raíz y la unión tubular. Vamos a medir estos 3 puntos. ¿Y por qué esto es importante? Porque el valor, vamos a ver que el valor de corte de 9 milímetros, ¿qué es lo que pasa cuando se dilata? Vean lo que pasó. Cuando se dilató, se acható. Es como si fuera una carpa en las carpas de si esto lo ponemos más bien al revés perpendicular, esto es como las carpas de los circos. Entonces tenemos aquí el techo, pero cuando la válvula se dilata, entonces se hace más pequeño. Entonces, si nosotros tenemos que el área efectiva o toda la línea efectiva, esto se hace menos de 9, entonces va a tener más riesgo para que va a ser más difícil de operar, más difícil de reparar. ¿Qué otra cosa vamos a medir? Entonces vamos a medir generalmente esto es en cuanto a las insuficiencias, vamos a ver el prolapso, ¿dónde está? Y entonces, ¿cuáles van a ser los candidatos para reparar la válvula?
vamos a tener varios puntos. Uno es que entre más calcificación, más difícil de reparar. Ya vimos que entre más calcificación tenía más mortalidad. Entonces, si una válvula tiene poca calcificación con buena movilidad, es un buen candidato para reparar. Entonces, cuando le hacemos el eco al paciente, digámosle al cirujano, bueno, veamos a ver cuánta calcificación tiene para ver si el paciente es candidato o no. Si tiene muchísima calcificación, mejor nos vamos dependiendo de la edad y de las condiciones del paciente hacia un TAVI o hacia un reemplazo de válvula. Esto ya lo vimos. El ángulo de la comisura no fusionada entre mayor sea más de 160 grados, entre más tienda a llegar a 180 grados, es muchísimo mejor para la reparación. Y la línea de coactuación que esté a los 180 grados. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son los factores que entonces que nos van a decir que el paciente probablemente va a tener reintervención? Si tenemos una altura de coactuación menos de 9. Entonces recuérdense como la carpa del circo, que entonces se dilató, se acható, entonces tenemos poca altura. Entonces menos de 9 no nos va a servir. Si tenemos una superficie de coaptación menos de 4, es porque el anillo donde está dilatando, entonces ya no va a coaptar. El anillo mayor de 28, las válvulas bicúspides van a tener anillos muy grandes, pero entonces ya muy grande nos va a costar más nos va a costar más repararlo. Y si tenemos una orientación comisural de menos de 160 grados, entonces también va a tener más problemas. Y esto, para que vean aquí, son las medidas que nosotros vamos a hacer. Altura efectiva, longitud geométrica, anillo, unión sinotubular. Y vean que estas son las mediciones como las estamos haciendo. Y esto es lo que hace el cirujano. Ellos tienen estos dispositivos, entonces donde pueden medir con reglas y con esto podemos ver la altura. Y entonces de acuerdo a eso ellos pueden saber si pueden reparar. Pero ¿por qué esperar hasta que ellos lo midan? Midámoslo nosotros. Nosotros lo podemos y podemos decirles si serviría o no para reparar. Y este es el ejemplo. Ven. Estos son los dispositivos. Esta foto me la dio el doctor Christian Dan, donde tenemos que son de ellos, que ellos utilizan para hacer las mediciones. Véanlo aquí. Y vean el dispositivo aquí en esta imagen, donde tenemos que aquí lo está colocando y está haciendo las mediciones. ¿Y qué es lo que le hacen a los pacientes? Vean qué es lo que tratan. De mantener los 180 grados. Entonces nosotros cuando le hacemos tratamos de buscar de que esto tenga 180 grados. En los pacientes que tienen asimetría y que tienen menos de 160 grados, no es una contraindicación total. Ellos hacen aquí un ajuste en la cirugía y tratan de nuevo, por medio de cirugía, de mantenerlos de 180 grados. Y aquí tenemos los valores de corte para la reparación. Y los valores de corte, entonces, son estos. Que el anillo, 25 milímetros, altura efectiva, 9 milímetros, que recuérdense que era la altura de la carpa, la valva, 19 milímetros para bicúspide, superficie de coaptación, 5 milímetros, 4 no es bueno, y que la orientación, 160 grados. Y estos son los valores de corte, entonces eso es importante cuando hacemos un eco. Y vean que son prácticamente sencillos, realmente no es tan complicado y que nos puede servir para definirle un paciente si va para un reemplazo valvular o para una reparación. Resultado satisfactorio. Bueno, ¿qué es lo que vamos a buscar ya después de la cirugía? Que hayan solo trazas o que no haya insuficiencia del todo, que la altura de la cúspide sea más de 9, que eso es lo que es la válvula normal, tratando de buscar lo normal, que la coaptación sea de 4 más, que eso es vean que por todos lados estamos tratando de llevar la válvula normal, que el anillo sea menor de 25, que no haya restricción de las cúspides y un gradiente bajo. Entonces, prácticamente es tratar de llevar lo que estamos haciendo a valores normales. Bueno, TAVI aórtico en válvula bicúspide. Esto más bien, yo quiero agradecer al doctor Lizano que me suministró esta información. Este es del trabajo de él y más bien quiero felicitarlo que se acaba de graduar de cardiólogo y hizo la tesis sobre los TAVIs en aortas, en válvulas bicúspides, que es un trabajo desde marzo del 2016 a junio del 2020. Eso es cortesía de él que me lo entregó. Y vamos a ver qué se ha encontrado. 31 pacientes se hicieron en el Hospital México y veamos la sobrevida. Vean que aquí sobrevida 30 días y sobrevida un año. A 30 días y un año sobrevida más de un 90%.
Y como que quiere decir como que no estamos en Costa Rica, que estamos bastante bien, estamos, y esto muy similar, o similar más bien, estamos muy bien, porque a nivel internacional tienen los mismos valores. Entonces, de lo que estamos haciendo, un año a 30 días, se está logrando. Y de nuevo, resultados, mortalidad. Este es el estudio Vivolut X, donde ellos encontraron unas mortalidad, ABC, hicieron el análisis, vean que aquí con la sobrevida. ¿Y qué encontramos nosotros? Sobrevida al Hospital México, mortalidad 3.7 a 30 días. Muy bueno, muy similar a lo que ellos en la 1.3, nosotros 3.7. Y lo otro, lo otro importante es con respecto a un año. Bueno, ¿qué pasó un año? Es el estudio de control y a un año, mortalidad 9.7 por ciento a un año. Este es lo que hizo el doctor, de nuevo, Carlos Lizano, que fue la tesis de posgrado de este año. Y realmente los estudios son, los resultados son bastante esperanzadores y que nos está diciendo que estamos haciendo las cosas bien. Bueno, para TAVI, que antes se decía que que no había mucha evidencia y ya prácticamente hay bastante evidencia para hacer TAVI. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Vean, esto es un cuadro resumen. El paciente que está asintomático con función normal de la válvula bicúspide, buscar siempre, recuérdense hacer el screening de los familiares. Y buscar después, a ver en la adolescencia, en la juventud, a ver cómo van evolucionando. Si tenemos disfunción primaria, entonces buscar estenosis o regurgitación. Buscar siempre, si es aortopatía primaria, buscar el fenotipo. Recordemos que la fusión de la derecha con la no coronariana dilata aorta distal y la fusión de la derecha con la izquierda dilata raíz de aorta. Suficiencia aórtica, estenosis. Y buscar siempre asociaciones con otras lesiones. Recordemos que pueden estar en forma simple o en conjunto con otras enfermedades. Conclusiones. Entonces, número 1, el diagnóstico de válvula bicúspide requiere estudios multimodales. TAC y resonancia, hay que combinarlos porque ya vieron, hay asimetría, los valores solo en una simple vista de un eje largo longitudinal puede variar, hay distintos diámetros y puede haber hasta variaciones hasta en el mismo por TAC, hasta de 5 milímetros. Número 2, ¿qué tipo de fenotipo valvular es importante? Entonces, el tipo de fenotipo es importante porque ya vieron que de acuerdo al fenotipo, la fusión que tenga, entonces así vamos a encontrar alteraciones en la aorta. 3, vamos a cuantificar la válvula para que nos permita predecir el momento quirúrgico. 4, vean que mediciones muy sencillas de la válvula aórtica bicúspide pueden ayudarnos a definir si el paciente es de manejo médico, es para reparación o es quirúrgico. Entonces vean que esas medidas de la que habíamos hablado de la altura efectiva, altura geométrica, superficie de coaptación, anillo, unión sinotubular, eso nos va a servir tracto de salida. 5, se deben buscar complicaciones siempre de endocarditis y disección de aorta. Y 6, es importante no olvidar siempre los familiares de primera línea en los pacientes con aorta bicúspide y que si tenemos una paciente con familiar de primera línea con dilatación de la aorta y nos parece que sea trivalva, hacer otro estudio porque puedan existir mini RAFES y eso se asocia con mortalidad. Bueno, muchas gracias. Eso era lo que yo les traía. Les agradezco si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Igual voy a tratar de subir en estos días algunos casos clínicos de aorta bicúspide y cómo se ven con las asociaciones con lesiones.
como la charla tenía mucha información, entonces no pude meterlo, pero yo espero poner hay un poco de casos clínicos de esto. Igual con mucho gusto, pues yo sé que a veces les da como un poco de timidez preguntar en vivo. Con mucho gusto me pueden preguntar, ya sea en forma privada y aclaramos cualquier duda o en el chat. Y también para la próxima semana, recordarles que empezamos con la clase del doctor Farron. Entonces, creo que es tetralogía de Fallot el próximo jueves. Creo que ya prácticamente estamos terminando el curso. Agradecido a todos los que han participado. Ya yo creo que terminamos ya el mes de febrero, el último día de febrero, el curso de cardiopatías congénitas. Y ahí les voy a estar subiendo en el chat. Vamos a seguir siendo los jueves a las 7 a las 7 de la noche. Y ahí les voy a subir los temas que se van a discutir en estos días. Que viene charla con el doctor Farron, el doctor José Ignacio Castro, el doctor Mas y el doctor Rafael Gutiérrez, que también tenemos las clases de transposición de grandes vasos, ventrículo único y tetralogía Fallot, creo que son las que faltan. Entonces, están bienvenidos todos para participar y que puedan estar también unidos. Si no hay más preguntas, entonces agradeciendo de nuevo la asistencia, les agradezco mucho y la paciencia por el tiempo que me estuvieron escuchando. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Muy buena charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Con gusto, gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto, gracias.